Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Y hay una guerra realmente entre estos seres de luz y de sombra o no? Cuando uno coquetea con la oscuridad, puedes terminar siendo uno de ellos. Y ahora, ¿a qué me refiero coqueteo? A que te involucres sin tener el conocimiento necesario ni el nivel de conciencia como para evitarlo en un momento dado. Cuando yo determino qué clase de entidad es, lo voy a sacar para entregarlo, no para investigar qué es. Y de repente oigo a mi perrito que llora, como si le hubieran dado una patada. Salgo para donde está la escalera, pensé, no traigo nada para defenderme. Y entonces volteo para ver en dónde estaba, y era un ser que llegaba, parado en el piso de la planta baja, pasaba a su cabeza el segundo piso. Era enorme. En un momento paró, me miró, yo me acuerdo mucho de eso porque me impresionó mucho, y me dijo, no te creas, me estoy enfrentando a gente realmente muy poderosa. Y fue la última vez que hablamos. El mundo espiritual es un mundo extraño, complejo, que no necesariamente todos entendemos, pero que prácticamente todo ser humano sabe que está allí. Hoy estoy con una de las personas que no tengo dudas que más conoce de este mundo, de este plano, o ahora le preguntaremos cómo lo llama. Él es exorcista, es parapsicólogo, es experto de este mundo que la gran mayoría de nosotros no vemos, pero creo que él sí. Maestro Eric Soham, gracias por estar acá. Un placer, Jorge Luis. Queridos amigos, mi nombre es Eric Soham. ¿Cómo te presento? ¿Te presenté bien? ¿Eso es lo que Perfecto, eres? estuvo perfecto, sí, porque no tengo una nomenclatura determinada, sino que abarco un área bastante extensa por las facultades que tengo. Ujú. No tengo grandes facultades, pero sí muy útiles, que me sirven para que yo pueda utilizar las facultades que tengo y lo que yo puedo hacer para poder servir a los demás. Yo hay muchas preguntas que te voy a ir haciendo de experiencias que yo tuve y de hecho muchas veces que me has dicho tenés un ser pegado en tu espalda que por ahí tiene que ver con muchas de las cosas donde yo me termino metiendo para hacer mis documentales. Pero antes de eso me encantaría saber cómo descubriste estas facultades, a qué edad y qué era lo que te pasaba. Bueno, yo creo que esto lo tengo desde que era yo muy niño, pero probablemente 5 años, 4, pero no era algo consciente, sino era algo que de repente sentía yo miedo, sentía yo cosas y volteaba yo para todos lados en pleno día, parado en un patio donde yo jugaba, que no tenía 4 metros de ancho, plantas y era todo, pero de repente sentía yo y volteaba para todos lados, me daba miedo, pero no sabía por qué. Con el tiempo lo fui borrando, lo fui borrando, lo fui borrando. A pesar de que era yo muy chico, sabía que no era bueno, porque entonces tendría yo miedo en todas partes. Y Claro. lo fui empujando, empujando, hasta que prácticamente desapareció. Y empecé a tener nuevamente conciencia de ello ya en la pubertad. Ajá. Entonces, antes cualquier cosa que se presentaba o cualquier sensación que tenía, la hacía a un lado, le daba alguna explicación sana, la quitaba y se acabó. Pero ya más adelante empecé a ver bultos, empecé a ver sombras Ajá. y empecé a ver, por ejemplo, que no solamente era el bulto o la sombra que tenía yo en el entorno o a una determinada distancia donde podía yo observarla, sino que ya las veía pegadas a las personas. Entonces decía yo, ¿por qué tiene eso negro ahí o por qué tiene esa protuberancia energética? Pero no sabía por qué. Entonces seguí observándolo y llegó el momento que ya no solamente los veía ahí, sino los veía adentro de la persona. ¿Cómo conocer la diferencia de estar viendo a un ser afuera a un ser que está dentro de una persona? Porque tenía el contorno, estaba dentro de la persona, pero tenía el contorno de su cuerpo físico, o sea, entonces está dentro. El cuerpo físico es el límite. Entonces lo pude observar, pero pasaron años y lo dejé. En todo este tiempo, desde que yo tendría tal vez 12, 13 años, empezaba yo a buscar temas, empezaba a buscar en algunos libros, en algunas revistas, por ejemplo, cuando salía la revista Duda, yo compré todas las dudas que salieron, Claro. salía Tradiciones y Leyendas de la Colonia, y yo tenía todos los cuentos de tradiciones y leyendas, porque era lo que teníamos a la mano.
En alguna ocasión, estando yo en la preparatoria, a veces no platicaba determinadas cosas porque se mofaban de mí. Entonces, un día platicando con una compañera, me dijo, yo sé quién puede ayudarte, porque había yo tenido en una ocasión, yo jugaba básquetbol Ajá. cuando 13, 14 años. Entonces, regresando de jugar básquetbol, en el gimnasio donde jugábamos, salíamos a una alberca, nadábamos y luego nos metíamos al vapor. Entonces llegaba yo, pero completamente relajado. Me acosté y empecé a sentir una sensación muy rara, pero mantuve los ojos cerrados. Primero me empecé a sentir pequeño, 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 hasta que casi desaparecía. Y luego empecé a sentir cómo me expandía más y más y más, hasta que ya no cabía yo en la habitación. Era como un malvavisco en un cuadrito. Claro. Entonces de repente empecé a ver las estrellas y me deleité viendo las estrellas porque yo subía a la colchoneta a la azotea de mi casa, me acostaba para ver las estrellas. Entonces, cuando había noches claras, lo hacía. Entonces, yo empecé a ver este tipo de cuestiones desde un punto de vista ya como más específico y más claro, porque decía yo, bueno, si es esto, es que tiene que haber alguna ley que permite que yo lo pueda ver, pero este no está entrando y saliendo, está allá adentro y aquel anda allá afuera. Y explícame antes de seguir, ¿cómo es que los veías? ¿Cómo te dabas cuenta que estaba adentro? Vos me hablas de un contorno, pero ¿qué era exactamente lo que veías? O lo que ves. Sombras, sombras. Actualmente sigo viendo sombras. No tengo una definición exacta o una delineación exacta, pero sí veo la sombra. Por Ujú. ejemplo, veo una persona y le veo la sombra, por ejemplo, en el plexo solar. Y Como digo, si acá de golpe tuviese algo oscuro. sí, Ok, pero yo veía en dónde estaba centrado. ¿Cómo sientes tu plexus? Preguntaba yo. ¿O cómo sientes tu pecho entre el lado izquierdo, el lado derecho, o tu brazo, o tu pierna? Porque ahí es donde veía la sombra. Entonces ya me decían, no, pues es un problema que he tenido y no se me quita ni con analgésicos ni con nada. Ya fui a ver al doctor, me dicen que estoy bien, que no tengo nada, pero a mí me duele. Entonces yo sabía que podía agarrarlos. Entonces gradualmente empecé, porque no sabía, dije, bueno, si yo lo agarro, porque un día me dijeron, desde allá en aquel entonces ya tenía algunos guías, y asumo que eran guías aunque no los tenía identificados, porque los escuchaba. Y recuerdo que en una ocasión dije, voy a sacar a uno de estos y me dijeron, ¿quién, quién agarra a quién? Dije, es cierto, si yo lo agarro y en lugar de agarrarlo y sacarlo me agarra a mí, entonces ya está conmigo y no con la persona que claro. se lo voy a quitar. Eso lo suspendí. Mientras seguí ilustrándome, seguí leyendo, empecé a comprar muchos libros, veía yo todo lo que tenía que ver con eso. De hecho, alrededor de 700, 800 libros que tengo, que son los que me ayudaron, fueron mi gran universidad, porque ahí buscaba yo, y buscaba yo, y buscaba yo. Cuando iba yo a un supermercado, me iba a la sección de libros a buscar, tenía colecciones pequeñitas, pero que eran muy, muy prácticas. En fin, hasta libros ya, por ejemplo, de Blavatsky, de todos los grandes esotéricos que han existido. Entonces pasaron los años y ya empecé a tener más definición y empecé a agarrarlos, pero no lo hacía de una manera, vamos a decir, profesional, o sea, no me dedicaba a eso, sino de Claro. repente veía a una persona sin decirles nada, le ponía, es que me duele mucho la espalda, ¿en dónde te duele? ¿Duele aquí? Lo agarraba, se lo quitaba, y ahora ¿cómo te sientes? Ahorita, por ejemplo, dice que tronó mi dedo. Cuando truena mi dedo es porque agarré algo. Entonces me dice, ay, ya no me duele. ¿Qué hiciste? Le digo, no, nada. Solamente estaba viendo dónde te dolía. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de lo que podía hacer, pero todavía seguía en la disyuntiva de que si yo lo agarraba, ¿qué iba a hacer con él? Porque los puedo agarrar, puedo sacar y luego, ¿qué hago con él? Ujú. O sea, no tenía yo la capacidad de conocimiento como para saber, lo voy a entregar, se lo llevan y se acabó. Entonces yo seguí estudiando, seguí leyendo, seguí practicando y pasaron muchos años. Me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos pude ver muchas cosas que no podía yo ver aquí en México. Por ejemplo, la Orden Rosacruz, que es una orden muy importante. En México estuve en las asociaciones gnósticas, estuve un tiempo en algunas otras asociaciones, pero en realidad a donde aprendí mucho fue en las asociaciones gnósticas.
con el maestro Samael Aún Weor y su esposa Dondita. ¿Y qué te explicaron? Pues me explicaron cómo funcionaba la esencia pura de un ser humano. Tenemos un cuerpo físico que es un vehículo, pero ese vehículo tiene un alma, que es algo que tú creas con tus acciones, con tus pensamientos, con tus reacciones, y tenemos una parte pura, que es la parte esencial, es tu espíritu. Eso cuando una persona fallece, que de hecho la muerte no existe, cuando una persona fallece, lo que pasa es que ese cuerpo ya no sirve, entonces sale, no expulsado, pero sí sale esa parte esencial y consciente y está afuera del cuerpo durante un tiempo hasta que no concientiza ya de una manera real qué es lo que sucedió y entonces puede trascender. Eso puede tardar entre 6 y 9 meses. De todas maneras, en este plano existencial que no es físico, el tiempo no tiene un significado como aquí, se va rapidísimo. Y una pregunta, Sí. además de verlos, ¿los escuchás? ¿Has hablado con alguno de estos seres? Sí, pero no lo intento mucho porque Ajá. son muy mentirosos y la palabra tiene un poder muy importante. Ujú. Entonces yo lo que hago es ser objetivo con lo que ya sé, con lo que ya aprendí y hacerlo. Definitivamente, cuando yo determino qué clase de entidad es, lo voy a sacar para entregarlo, no para investigar qué es, sino ya para entregarlo. Y eso me libera de una posible, vamos a decir, unión con estos seres por la palabra o por los intereses. Eso es parecido, pero distinto a cómo, por ejemplo, lo hace un exorcista católico que él pregunta quién es y le pide en nombre de Dios o de Jesús Cristo que diga cómo se llama ese demonio, ¿no? Sí, cuántos son y cuándo van a salir, Exactamente. pero no te lo van a decir nunca. Entonces, yo no pregunto eso porque sé que no me lo van a decir nunca, pero sí sé precisamente cómo se hace un exorcismo católico. Yo, por ejemplo, yo viví en California cuando salió la película del exorcista Ajá. y mucha gente se enfermó de verla, tenía Sí. pavor y además fue un hecho real. Y yo fui teniendo oportunidad de ver casos como esos. Estuve yo en un programa llamado La Mano Peluda en Sí, la estación de ahora radio. vamos a ir a hablar de toda tu Sí, experiencia en La que Mano era Peluda, sin duda. un programa clásico. Entonces tuve, porque esas cosas se fueron dando, algunas no las busqué precisamente, sino se fueron dando. Algún día me invitan a algún lado, conozco a determinadas personas y así se fue dando. Ahora te pregunto de La Mano Peluda, pero hay algo que a mí me llama la atención y que es una experiencia personal, que lo estoy uniendo recién ahora. Yo una vez, estando en Colombia, estaba en una casa antigua armando un set para una grabación de un programa y de golpe hago un mal movimiento y me quedo duro. Que parece una tontería lo que te voy a decir, pero fue el omóplato izquierdo y no me podía mover del omóplato izquierdo. 3, 4 años después, me encuentro contigo después de varios años de no verte y lo primero que me decís es, tenés algo pegado en la espalda y me señalás ese lugar, que es donde a mí me seguía doliendo. Después de todos esos años, Sí. sí, De hecho, había hecho cientos de masajes, había ido a médicos, el dolor se había ido, había analgésicos vuelto, y tal todo eso, cual. No era un inyecciones, dolor todo. terrible, era molesto nada más. Sí, conozco el dolor. Era algo molesto, que por ahí cada tanto me molestaba, y automáticamente, sin que te dijese nada, me dijiste: "Tenés algo ahí". Sí, Y me estuviste haciendo todo un proceso y me dijiste: "Ya lo saqué". sí, efectivamente. Hay ocasiones en que puedo hacerlo, incluso veo a una persona y digo: "Pobre, o sea, no puedo dejarla así tampoco, porque ese es mi trabajo", pero no le aviso ni le digo, a veces ni los conozco, y mentalmente se los quito. Entonces, hay ocasiones en que hay demonios que me han dicho: "Tú te metes en lo que no te corresponde". No, sí me corresponde, porque ese es mi trabajo. Y además, yo me considero ser alguien que estoy al servicio de la luz. Entonces, debo hacerlo cuando tengo la oportunidad, sin que haya aspavientos, sin que haya presunción, o que haga de ello un show. También alguna vez me contaste por qué vestías de negro. Bueno, es algo que la gente asocia con la oscuridad. Y además es cierto, el negro lo que genera es oscuridad. Yo en la vida cotidiana no uso el negro para nada. Y yo a veces tengo pacientes que llegan con su pantalón negro, su blusa negra o su playera negra y les digo,
veo cómo van de cargados energéticamente y les sugiero que no vistan tanto de negro porque eso atrae oscuridad. Pero entonces te preguntarías, ¿por qué un sacerdote viste de negro? Pero trae aquí, en el sobrepelliz aquí, trae una partecita blanca que es el verbo, o sea, todo está de negro, pero la palabra está en la luz, por eso es ese pedacito. Entonces, yo digo, bueno, si yo lo uso, porque las personas se identifican de esa manera y además soy menos atractivo o llamo menos la atención a los seres de oscuridad, porque me ven de oscuro, no me atacan tanto, hasta que no ven lo que estoy haciendo y que estoy interfiriendo. Y, bueno, podrías decir no interfiriendo, sino estoy trabajando en lo que yo puedo hacer para ayudar a las personas de mi entorno. Entiendo que ves sombras, pero ¿hay forma de describir estos seres? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay muchísimas clases. Hay algunos que son muy similares a nosotros, solamente que los rasgos, los pómulos son abultados, las cejas inclinadas hacia arriba, los ojos son de reptil, porque finalmente los seres de oscuridad son reptiles. Entonces sus ojos son de reptil, pueden ser amarillos, pueden ser rojos, pueden ser cremas, pueden ser de negros, que a veces parece como si no tuvieran un ojo, si no fueran agujeros sin fondo, en fin, son diferentes. ¿Eso lo llegás a ver o eso Sí, lo has leído? no, sí los llego a ver. No es mucho de mi agrado estar buscando para ver, sino yo lo que busco es saber qué es lo que hay aquí, qué es lo que lo está generando para poder trabajar, en lugar de embaucarme con algunas otras cosas por los lugares donde podrían agarrarme a mí, sino soy objetivo y directo. ¿Cómo es convivir con el demonio? Es una pregunta muy rara, te diría yo, que me estás haciendo, pero es la verdad. Convivo con el demonio todos los días. Yo tengo por el demonio porque sé que es un ser también y también es parte de una creación de un ser superior, un ser supremo y tienen una razón de ser. Entonces yo tengo un respeto absoluto por ellos. De hecho te voy a decir que si a ti te pusieran, por ejemplo, a un maestro de oscuridad y a un maestro de luz, no sabrías quién es quién, Ajá. porque son iguales. Solamente que uno tiene una carga y el otro tiene otra carga. Y yo, por ejemplo, cuando veo a un ser de oscuridad, a un jerarca, lo respeto incluso a los que son latosos, que son los diablillos, los agarro a veces mofándome, no por estarlos agarrando, sino de las cosas que hacen, porque hacen cosas increíbles, ¿no? O sea, para molestar a la gente. Entonces, pues, los agarro, los quito, los saco, se acabó. No es algo que yo tenga en la mente todos los días, aunque todos los días trabajo con el demonio, prácticamente, pero no, yo lo que hago es decir, bueno, tú estás aquí, este no es tu lugar, vas para afuera y se acabó. Lo saco, lo entrego y se lo llevan. Eso es lo que hago. ¿Y alguna vez tuviste miedo de todo esto? Sí, como no, pero el miedo, he tenido experiencias que me llevaron a ver las facultades que tenía. Yo recuerdo, tenía yo un perrito, un Scotch Terrier, muy Ajá. bonito. Entonces, en la casa de ustedes llegaban a consulta las personas y el perrito no ladraba ni decía nada, pero mucha gente, ¡ay, hay un perro! Y ya no querían entrar, ¿no? Entonces, tenía que llevar a mi perrito a un lugar allá aislado todo el día y en la tarde que lo soltaba, pues ya pobrecito salía. Entonces, en una ocasión, temprano, han de haber sido como las 4 o 5 de la tarde, de que ya había yo terminado mi consulta, y de repente oigo a mi perrito que llora como si le hubieran dado una patada. Entonces lo primero que vino a mi mente, dije, ya se metieron. Y entonces salgo inmediatamente, estaba yo en el comedor que está en la planta baja, salgo para donde está la escalera y iba yo subiendo, y cuando iba yo subiendo, que es un patio, iba subiendo la escalera que es exterior, pensé, no traigo nada para defenderme. Si es un cuate que está con un palo, con un fierro o algo, pues no tengo ni con qué defenderme. Y entonces volteó para ver en dónde estaba y era un ser que llegaba parado en el piso de la planta baja, pasaba a su cabeza el segundo piso. Ajá. Era enorme. Entonces lo vi, no hubo un pensamiento, no hubo una intención, no hubo una conclusión. Simplemente sentí como se me fue el pecho y me fui sobre él. O sea, fui a agarrarlo. Si hubiera tenido las condiciones que tengo ahora, no se me hubiera ido, se me fue, huyó.
Entonces ya había mi perrito y todo. Pero esas han sido las formas en que he ido aprendiendo, en que he ido capitalizando el conocimiento, pero siempre sin ufanarme, sin nada. O sea, la gente no sabe lo que hago. Yo te lo quito y se acabó. Porque hay muchos que dicen, ahorita vas a ver este condenado diablo, ahorita le amarro los cuernos. No, 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 no. Son seres también y son de la creación y merecen un respeto. Entonces es la parte conceptualizada que yo tengo del demonio. ¿Qué son? Son maestros también. Son maestros solamente que están... La creación está hecha en una dualidad. Una parte positiva y una parte negativa. La positiva de luz, la negativa de oscuridad y muchas intermedias que se presentan. Pero lo que es un demonio es una parte de la creación que te indica si lo que estás haciendo es correcto o está mal. O sea, más que tener una parte, vamos a decir, tendenciosamente del mal, te sirven para que tú, teniendo la concepción de querer hacer el bien, veas en dónde está el mal y no lo hagas. ¿Pero esa es su función o eso es lo que termina sucediendo? Es lo que determinas cuando te estás analizando y estás viendo si lo que estás haciendo es correcto, cómo lo estás tratando. Yo agarro un demonio y lo que hago, lo agarro, lo ato, lo entrego ¿A quién se lo entregas? a seres de luz. Ok. A seres de luz. ¿También ves seres de luz? Sí, sí, sí. De hecho, con el que trabajo muchísimo es con San Miguel Arcángel. Ujú. Entonces, todos los seres que agarro de esta forma, se los entrego a él y él se los lleva. Y estamos hablando de, vuelvo a la pregunta para tratar de entender, más allá de que sean maestros, justamente hablas de un arcángel, ¿son ángeles caídos? No necesariamente Ajá, su creación fue ya hecha con esa intención. He estado en 2 o 3 ocasiones con el, vamos a decir, el número 1 de oscuridad. ajá. Y yo escribí un libro que te voy a traer. Escribí un libro y cuando lo estaba escribiendo yo pregunté a mis guías, ¿lo que estoy haciendo no perjudica? Y me dijeron, es preferible que guardes un poco de tiempo y lo analices más para poder hacerlo, porque ahorita no puedes sacarlo, harías daño. Entonces, pero yo seguí escribiendo, le dije, no lo voy a sacar, pero ya haré las correcciones después. Y en esos días llegó, ya lo había yo visto en Rosarito, fui a trabajar, a liberar unos edificios y ahí se presentó un ser de oscuridad de una jerarquía tremenda. Entonces, de los primeros, de hecho el primero, entonces se arrimó y eso me llamó mucho la atención porque le dije, ¿quién eres? Ya me dijo su nombre, le dije, ¿y qué quieres? Dice, vengo a entregarte algo que te envía tu Señor. Dije, ¿contigo? Dijo, sí, te lo entrego. Hay cosas que no se pueden decir, pero me lo entregó. Y entonces se fue y ahí lo vi. Una persona que trabajaba conmigo, que era una vidente, se espantó de verlo y ya no quiso trabajar conmigo más. Entonces yo seguía adelante, y en esa ocasión que estaba yo escribiendo el libro, de repente volteé y el ser estaba frente a mí a unos 6, 8 metros de distancia. Se fue aproximando. Ya al llegar a donde estaba el escritorio de mi consultorio, me preguntó, ¿me permites pasar? O sea, hay un respeto mutuo. Y le dije, por supuesto que sí, es para mí un honor que estés aquí, ¿en qué puedo servirte? Y me dice, ¿qué no entiendes que tienes que guardar silencio? Entonces hay cosas que no se pueden decir todavía, Claro. porque hay personas, vamos a decir tal vez el 90%, de que no entienden nada de esto porque les da miedo, no lo estudian, no lo comprenden, no lo preguntan, no lo investigan. Entonces, pues tampoco puedo yo salir y decirles, miren, esto es... No, 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 no. O sea, no puedo hacerlo. ¿Y cómo era este ser? Como un gran maestro. Pero físicamente, ¿cómo lo podríamos describir? ¿Te acordás? Físicamente, tal vez como de 1,85, 1,90 de estatura grande, vestido con una osamenta, podría decir, real, como un traje, pero no como estos que usamos, sino que es una como capa. Y y me fue a decir varias cosas, entre ellas algunas que a mí me sirvieron. Cuando tú ves a un ser de luz y un ser de oscuridad, lo único que te puede decir, a veces la diferencia, los grandes maestros, es la vibración. Ajá.
En cuanto tienes un ser de luz enfrente, un ser de luz tiene una fuerza descomunal, enorme en la luz, y un ser de oscuridad enorme en la oscuridad, hablando de maestros de un lado o del otro. Cuando hablas de luz y de oscuridad, si yo enciendo una luz, ¿sirve de algo o estamos hablando de otra luz? Evidentemente hablamos de otra luz, pero la luz, por ejemplo, la que tenemos aquí, por supuesto que sirve. Ajá. Estos seres no les gusta, se incomodan cuando hay luz fuerte, se incomodan, no les gusta. Por eso es que cuando van a hacer algún tipo de tropelía en alguna casa, generalmente se va la luz. Entonces están dentro de su dominio, que es la oscuridad, para que puedan maniobrar y puedan hacer y puedan tener la fuerza que les da la oscuridad. Empezaste hablando del exorcista al principio, ¿no? Y en un momento me decías, es real. ¿Qué es lo más extraño que te tocó ver en un exorcismo? ¿Qué puedas Bueno, decir? no extraño porque también se ha presentado, pero pocas gentes lo saben. Los demonios copulan con las personas. Entonces hay ocasiones en que copulan, pero embarazan energéticamente. Lo que hacen es embarazar a la mujer energéticamente y el producto que está generándose ahí es energético. Y he tenido varios legrados con mujeres que están preñadas de esa manera para sacarles a ese ser. Porque evidentemente en el momento en que esto sigue progresando y lo siguen teniendo, pues están teniendo un vínculo con la oscuridad muy fuerte. ¿Y has visto levitar, hablar otros idiomas, fuerzas descomunales, algo de eso? Pues en fuerza sí hemos tenido oportunidad de trabajar mi equipo y yo con personas que una sola persona no la podemos controlar, entre 4 o 5. Y en mujeres también, pero es clásico en hombres, cuando tienen algún tipo de opresión o de posesión. Yo me quedé pensando en algo que de lo que decías recién, que es todo este tema de la energía, ¿no? ¿Se alimentan de energía estos seres? Sí, de nuestra energía vital. La creación está hecha de energía, 100%, 120% está hecha de energía. Hay una asociación de energía consciente que forma, pues, individuos, forma cuerpos, forma mentes, forma todo lo que es y existe en la creación. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, inclinación hacia la luz, los grandes maestros que son maestros de luz, tienen un conocimiento inmenso, pero también es de oscuridad. Entonces, a medida que ellos se van, van entrando en ese sistema, ya sea de luz pura o de oscuridad pura, germinan maestros que van creciendo y cada uno, porque además se respetan mucho, la oscuridad y las sombras se respetan, aunque a veces hay enfrentamientos, pero hay un respeto mutuo. Hace un rato también hablabas de la mano peluda. Por ahí, para quienes no sepan qué es, por ahí gente, sobre todo fuera de México, ha sido uno de los programas de radio maestros en todos estos temas y que ha tenido un éxito increíble. Competía en horarios de prime time con televisión, con absolutamente todo. ¿Cómo llegas a la mano peluda? Bueno, llego a la mano peluda prácticamente por accidente, pero sí, la mano peluda llegó a ser por años, en lo que yo tengo mi registro, como entre 7 y 9 años, el primer programa de la radio en México. Se transmitía de 10 a 12 de la noche, en la hora de los noticieros, con noticieristas muy connotados, la hora de buenos programas y todo, y la gente prefería escuchar la mano peluda que ver el noticiero. Entonces, y de personajes muy famosos en las noticias. Entonces ahí empezó a crecer, empezó a fundamentarse, empezó a ser cada vez más grande y la gente, a todo el mundo la oía. Hicimos visitas a varios estados en la República, a donde la gente llegaba, pero abarrotaban las salas o los parques a donde nos presentábamos. Era un programa muy interesante porque Juan Ramón Sáenz Esquivel, que fue el que generó ese programa, él tenía un programa que se llamaba Los Grandes de la Salsa, entonces le gustaba mucho la salsa, pero después de la salsa tenía un programa que era La Mano Peluda y hablaba precisamente de esto, es un programa que hablaba de y se vestía de los relatos de la gente que nos hablaba y nos decía qué le había pasado. O sea, eran relatos reales sobre temas Reales, paranormales. reales, sí. Y empezó con otro programa, porque fue una consecución de programas.
otro programa con Víctor Manuel Barrios Mata que se llamaba, ahorita te digo, Ujú. pero Bueno, y Juan Ramón empezó siendo productor antes de estar en cámara. él era productor y el micrófono. tenía locutores. Sí, Y después quitó a los locutores, los puso como producción y él se fue a cuando empezó La Mano Peluda. Cuando empezó La Mano Peluda había otro locutor, pero después entró él y empezó pues a prepararse, a conocer más, a escuchar más y tener mucho respeto por la gente que hablaba para practicar sus relatos. Entonces, lo que había La Mano Pachona, que era un programa de traileros, ese duró poco tiempo, hasta que salió un caso de una tal Sarita, una señora ya grande, en que su nieto levitaba y tenía mucho miedo que le hiciera daño y cosas por el estilo. Entonces, y en paz descanse también, él dijo, no, yo no quiero esto, y desde La Mano Pachona se pasó a La Mano Peluda. Yo entro a La Mano Peluda, no desde el principio, ya tenían como 2 años, algo y así, decís que más entras o de menos. casualidad. Yo, buscando en internet algunas cosas que necesitaba que no tenían que ver nada ni con esto ni con nada, Sí, se me vino a la cabeza porque siempre he andado buscando. Puse ahí conocimientos o rituales o algo de oscuridad. Puse muchos temas y uno de esos me brincó la respuesta. Y hablaban precisamente de un programa que estaba todavía en vistas de producción y era una periodista y me comentó, dice, porque ya La Mano Peluda empezaba también, me dice, ¿has oído La Mano Peluda? Le dije, sí, pero no me gusta mucho porque el locutor que tenía no le daba el sentido que debería de darle, había cierta mofa. Entonces me dice, ¿te interesaría hacer programas de esa naturaleza? Yo te puedo llevar a La Mano Peluda. De hecho, ella fue la que me llevó a La Mano Peluda. Entonces llegué a La Mano Peluda en un programa a donde iba una persona que venía de Querétaro porque tenía problemas, que ya había visto médicos, ya había visto especialistas, ya había visto brujos, ya había visto todo lo que podía ver y seguía sintiéndose mal. Entonces, y mal, pero mal de veras. Entonces no tenía un centavo en la bolsa y se había ido desde la mañana de un día antes, había empezado a caminar desde Querétaro a la Ciudad de México. Y cuando podía le daban un aventón y todo eso. Entonces así fue como llegó al programa. Cuando estábamos haciendo el programa, que ya llevábamos avanzado como 1 hora, duraba 2 horas, llegó el portero del edificio donde estaba el lugar de transmisión. Dijo, hay una señora que quiere verlos. ¿Qué quiere? Pues dice que vino desde tal parte a buscar ayuda. Y Juan Ramón era muy, muy humanitario en ciertas formas. Entonces dijo, súbela, que pase. Entonces ya pasó, la pobre señora venía contaminadísima. Entonces, en lugar de hacer el programa que íbamos a hacer un programa de mediunidad, terminamos haciendo un programa de liberación. Pero ese era mi mero mole. claro. Entonces llegó a mí y empezó a trabajar con ella y la señora salió siendo otra completamente. Y a partir de ahí empezaste a estar. Pues a partir de ahí me dijo Juan Ramón Sáenz Esquivel, que era el locutor del programa al que yo fui invitado para ese programa de Mediums, me dijo, como 2 semanas después me habló y me dice, ¿no te gustaría trabajar en La Mano Peluda y ser mi asesor? Le dije, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y así fue como llegué a La Mano Peluda. ¿Y cuál era tu función de asesor en La Mano Peluda? Decir y valorar los relatos que la gente contaba para ver si tenían un contenido de realidad o simplemente eran proyecciones y era mofa, pero no. Afortunadamente, y eso fue algo que tuvo La Mano Peluda, la gente que hablaba y que se contactaba con nosotros tenía casos reales y tenía padecimientos reales. Llegamos a ir a casas a donde la gente había salido a las 3 de la mañana corriendo y no querían regresar ni por sus cosas. ¿Me podés contar en detalle alguno de estos casos? ¿Alguno que te acuerdes de la gente que salía corriendo? ¿Por qué era? Empezaban por sentirse mal, porque eso es en general, es como se va aumentando cada vez más Sí. la opresión de estos seres hacia las personas. Después no podían dormir, se les apagaban las luces. Perdón, las etapas son
Obsesión, opresión y de posesión, ¿no? posesión, sí. Entonces, ellos tenían problemas ya en la casa, había dificultades, los focos se fundían, el trabajo ya estaba fallando, no tenían dinero, o sea, son los síntomas. Y todavía ahí no saben ni por qué. Pues, tengo mala suerte, ya me dijeron que me vaya a hacer una limpia o que vaya con el brujito fulano, con la brujita fulana, para que me ayude. Y hay muchos de ellos que en realidad ayudan, muchos de ellos. Pero desgraciadamente ha habido casos en que, bueno, pues algunos aprovechan esta oportunidad que no es algo serio, pues para sacar provecho y poder vivir de ello. Pero hay gente que se dedica a esto que tiene muy buen resultado. ¿Y hacer un programa así les hacía pegarse muchos seres oscuros o no? No, es algo curioso porque íbamos, yo iba a cargo del grupo y afortunadamente solamente una vez hubo necesidad de liberar a alguno de los componentes del grupo, porque en realidad no. Siempre hubo un respeto hacia mí de alguna manera, no podría decirte por qué o cómo, pero siempre hubo. Yo podría decirte que para que a mí me agarre un ser, sí me han llegado a suceder que me agarran, pero es muy leve y yo mismo me los quito, o sea, los siento y los saco. ¿Cuál es el caso que más te ha llamado la atención de la mano peluda? Híjole, ha habido varios. Pues ha habido casos en que se convierten las personas, por la opresión, se llama opresión, de estos seres, se convierten en algo que no eran. Entonces empiezan las dificultades, empiezan las agresiones, los intentos de dañar, destrucción de algunas partes de la casa, en fin. Pero eso es en lo general, ¿eh? O sea, no es, a veces puedes ver algo esto aislado y es lo único, pero cuando ya estás dentro de esto, que son muchos los casos que llegan, nosotros teníamos llamadas, yo recuerdo cuando Juan Ramón Sáenz, en aquel entonces eran correos electrónicos, Claro. dijo algún día, si tienen algún tipo, porque las operadoras no estaban abastos, si tienen algún tipo de, de necesidad, mándenos un correo a esta dirección de correo electrónico y ahí ya los vamos seleccionando y los vamos eligiendo para darles atención. Y entonces dijo eso y al otro día eran 1600, 1800, 1100 correos. ¿Cuándo los ves? No los ves nunca. Es imposible. Entonces a mí se me había ocurrido también dar mi correo electrónico y me pasó lo mismo, me lo saturaron. Entonces la necesidad es grande, la atención es poca o el conocimiento, porque esto es un conocimiento, te podría decir con todo el contenido de las palabras, que es técnico, como sería un homeópata o como sería un cirujano o como sería alguien, solamente que en esta área, en este ramo, hay que saber cómo son, qué es lo que hacen, cómo funcionan, qué es lo que les hace daño para poder erradicarlos sin dañar a la persona, en fin, o sea, son técnicas. ¿Y por qué, volviendo a la pregunta, ¿no? De cuál es el caso que más te ha sorprendido, no vas directamente y me contás de otros y no hablas del de Josué Velázquez? ¿No es para vos el caso que más te ha sorprendido? ¿Cuál? El de Josué. El de Josué. Bueno, sí, pero, o sea, cuando aparece Josué, estaba yo al aire, todos los días estaba yo al aire con Juan Ramón, Claro. estaba yo al aire, pero esperando a entrar. Y entonces entra el caso de Josué. Entonces le dice Juan Ramón Sáenz, aquí tenemos al maestro Sohammer, ahorita pasamos con él. Dijo, no, con él no. Me acuerdo que me Y dijiste eso. entonces sí, le preguntó Juan Ramón Sáenz, ¿por qué? Porque así fue como empecé yo, o sea, a través del conocimiento. Él se puso a estudiar, pero se metió a hacer prácticas Claro. que no conocía. Y entonces fue como lo agarraron. Entonces dijo Juan Ramón, pues con el pastor Roberto Guaso. Entonces ya llamaron al pastor y el pastor fue el que lo atendió. Después de que terminó el programa, hablé con Roberto, me dice, me siento bien mal. Entonces ya lo liberé como pude o lo que pude liberarlo. Y otro día en la mañana le hablé y le dije, ¿cómo estás? Dice, no pude dormir. Y murió no sé, como en 2, 3 meses después de eso. ¿Nos contás cómo que fue el caso de Josué? Obviamente es el caso más
famoso, pero por si alguien no sabe de qué De estamos hecho, hablando. nosotros fuimos con el programa de La Mano Peluda, fuimos a la casa de Josué en la Ciudad de México, porque en ese entonces él vivía en California. Claro. Entonces fuimos a la casa donde empezó todo, era de la casa de su abuelita y donde vivía sus parientes más cercanos. Y era una casa común y corriente, pero cargadísima. Y entonces él, queriendo ayudar por las circunstancias precarias que tenía su familia en todos los ámbitos, él quería hacer algo que pudiera ayudarlos. Entonces hizo un llamado y pidió que le ayudaran para que pudiera tener dinero y poder ayudar a su familia, mucho dinero. Y efectivamente le empezó a llegar dinero, pero le advirtieron, tú no puedes usar ese dinero más que para ti y no puedes regalarlo, solamente gastarlo. Entonces le daban una cantidad de dinero asombrosas que era imposible gastárselo. Entonces empezó a tratar de ayudar a su familia y entonces esos seres que le estaban haciendo todo esto que había sido solamente un señuelo, lo agarraron y no lo querían soltar. Entonces empezaba a tener visiones ya físicas completamente. Durante el programa había una persona que traía un cuchillo muy grande como un machete y lo quería matar. En fin, o sea, fueron cosas muy, muy fuertes y él, pues hasta la fecha ahí anda, no murió, estuvo a punto, pero le ha ido muy mal y me llama la atención que ahora que anda aquí, pues anda metido en lo mismo. No sé cómo ande, si ande bien o ande mal, pero sigue metido nuevamente en cuestiones de oscuridad. Yo lo vi no hace tanto y no lo vi mal. ¿Lo viste alguna vez en persona él? Sí, ¿Y claro que cómo lo sí. viste? ¿Te lo veías pegado con sombras, no? ¿Cómo era? Pues al principio sí, sí, pero después se acostumbró, porque esperaba, eso es lo que yo asumo, no me lo dijo él, sacar algún tipo de provecho de esto. Y estos seres te dan el señuelo, pero nunca te dan el señuelo. O sea, te Claro, enseñan la zanahoria, pero nunca te la dan. claro. ¿Y es cierto que el día que por primera vez habló empezaron a pasar cosas extrañas en el estudio? Sí se movía la mesa de transmisiones, había unos anuncios que estaban parados cerca de la pared, empezaron a moverse, en fin, sí La hubo Biblia, me acuerdo que contaba Juan manifestaciones. Ramón. Tenía la Biblia abierta y la hoja en que la tenía abierta se hacía así, rollitos y se cerraba en el centro, pero hecho rollito la página. ¿Y daba miedo eso? Pues sí, yo te puedo decir, estaba acostumbrado, pero mucha gente que no. Entonces sí, por supuesto que sí, toda la gente estaba apanicada, los productores, la gente que había ahí presencial, que eran parientes o amigos de los que estábamos ahí, sí tenían mucho ¿Había miedo. mucha gente? No, 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 eran unas 5 o 6 personas nada más, pero sí tenían mucho miedo. Que estaban Nacho, Georgina, Juan Eh, Ramón, vos. ¿Y el pastor eh, estaba o fue por teléfono? el pastor estaba por teléfono, pero habría unos invitados de uno de los asistentes, estaba una señora que hacía pues cuestiones de magia o de brujería y había llevado a una o dos personas y estaba un familiar de otro que fue, en fin, porque había llegado un muchacho que quería saber por qué eh, había una chica que era novia de un amigo de él Ujú. y entonces él relató que alguien se había querido pues pasar tratando de conquistarla o algo y entonces el amigo se había suicidado, pero el que le había hecho eso era él. Entonces se empezó a poner mal, se empezó a poner mal el consultorio, empezó a haber una vibración muy baja. Entonces, pues ya en lo que limpiamos y lo controlamos y todo, pues sí, pasó 10 15 Y minutos. fueron muchos días, ¿no? De Josué hablando. Sí, 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 definitivamente. O sea, esas son energías, son los seres de oscuridad, mm, no tan fácil se retiran. Una vez que tú los quitas, tratan de regresar y tratan de regresar, brincando a ti y buscando a la persona que les dio la entrada para que se las vuelvan a dar. Y Nacho, que en ese momento era el productor, hoy es el conductor de La Mano Peluda, me decía que Josué insistió muchos días para salir al aire hasta que le dieron aire por esta cantidad de llamados y todo lo que había. Sí,
Sí, él y Gina, que estaban a cargo del programa prácticamente, Gina, estaba a cargo de todas las llamadas, seleccionarlas y de todo, porque entraban muchísimas llamadas. Claro. Había 3 operadoras que no se daban abasto, más Gina, y no se daban abasto. Y había casos muy buenos y algunos muy fuertes. Tuvimos 2 o 3 exorcismos en plena cabina. A ver, ¿y cómo fue eso? Ahora después seguimos con Josué. Llegaban personas que habían dicho que habían tenido experiencias muy fuertes y que les gustaría ir a la cabina, pero yo siento en cierta forma morbo por conocer la cabina, conocer a los locutores, un morbo sano. Entonces llegaron ahí y ahí se pusieron mal. Y entonces hubo necesidad de solucionarlo en el momento, por eso estaba yo ahí en el programa. Cuando íbamos a tener algo así, procuraba yo estar, generalmente estaba, pero procuraba yo estar para que si sucedía algo, poderlo controlar, Ujú. o a distancia. Claro. Bueno, y volviendo a Josué, ¿qué pasó después con él? Pues andaba con un grupo de personas que practicaban vudú y otras cosas. Ujú. Josué siempre, a mí me simpatizó siempre, no hubo ningún altercado entre nosotros ni nada, pero nunca dejó de estar del lado, coquetearle tanto a la oscuridad, siempre ahí. Entonces yo procuré hacerme a un lado, porque bueno, era mi amigo y no podía yo subestimarlo, menospreciarlo o desterrarlo. En una ocasión que llegó ahí a la cabina nuevamente, iba con esta señora que practicaba vudú y quería que me uniera con ellos. Le dije, no estás mal, yo no hago eso, yo lo quito. Entonces no voy a meterme en algo que yo quito para practicarlo. ¿Y tuvo que ver todo esto con la muerte de Juan Ramón o no tuvo nada que ver? Sería una aventura afirmar algo que no me Sí. consta, pero yo creo que sí hay una relación. Generalmente cuando algo sucede de esta naturaleza, se generan emociones y vínculos muy fuertes, dependiendo de la persona. Si hay personas que, por ejemplo, tienen una experiencia de oscuridad, pero no se vinculan y hacen oración y se van por el lado de Dios o por el lado de Cristo o por algún gran maestro de luz, generalmente no les pasa nada, pero hay quienes les llama la atención y coquetean, y una vez que coquetean, pues es muy difícil que puedan zafarse de eso. Pero lo viste, ¿no? ¿O hablaste esos últimos días con Juan Ramón? Fíjate que estos seres trabajan de una manera muy particular. Juan Ramón estaba en una estación de radio y había la oportunidad de que se fuera a otra estación de radio que tenía mejores condiciones Sí. y entonces me dijo, ahora que esté allá, yo te jalo, brother. Le dije, órale, pues va, que nos llevamos muy bien, todos los días hablábamos, por lo menos una hora después del programa. Entonces, llegó a la otra estación, no mencionó porque son programas registrados y todo eso, entonces llegó a la estación y organizó un programa también con un título que era el nombre del programa, también relacionado con este tipo de cosas. Sí. Entonces llegó, lo puso, yo esperaba que me llamara y no me llamó. Entonces yo le llamé. Yo todavía no salía de la mano peluda. Claro. Entonces yo le llamé y entonces ya tomó una actitud muy diferente. Y llevó a otra persona. Yo había estado con él en el programa cuando creció. Y cuando yo salgo de ahí, que él se va a la otra estación, lleva una persona que supuestamente lo iba a asesorar. Y yo por una curiosidad morbosa escuché el programa, pero no sabía, no era mala persona, pero no sabía. Ujú. Dije, los van a agarrar a los dos. Y sí, efectivamente, entonces ahí empezaron a salir algunas discrepancias entre ambos y habíamos hecho programas para llevar a programas de la radio que exigía la estación, porque pues era un programa de la estación, registrado, que fuéramos a un lugar en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, para hacer un ritual que había yo hecho en alguna ocasión frente a un árbol que tenía más de 1000 años. Ujú. Entonces fue un ritual muy bonito y la gente quedó muy contenta.
hubo experiencias muy agradables y había que caminar en el campo en la noche para llegar al árbol como 3/4 de hora entre el campo y llegamos ahí y empezamos a hacer el programa y todo eso. Y se enteró Juan Ramón que había yo ido, pero fuera de su criterio o fuera de su prácticamente permiso. Pero Claro. yo no tengo por qué pedir permiso. Si el que hace el trabajo de lo que yo hago soy yo, no el tuyo. Entonces, pues ahí hubo una separación y después supe que se enfermó y murió. Yo te cuento, yo cené con él poquito tiempo antes de que muriese. Yo no sé si fue un mes y medio, si fueron 15 días, si fueron 2 meses. Honestamente, soy muy, muy malo con las fechas y los momentos. Empezamos a hacer una idea de hacer un programa de fantasmas para el canal Infinito en ese momento. Nosotros habíamos hecho tiempo antes la serie que también te entrevisté para ahí, que fue cuando te conocí, Latinoamérica Historias Perdidas, que justamente la conducía Jaime Maussan. Y a mí me contó otra cosa. Es lo que me contó en esa cena mientras estábamos armando el proyecto. Me dijo que había planteado una cruzada contra las brujas, que quería desenmascarar gente que estaba estafando o lucrando con poder o sin poder a las personas. De hecho, me acuerdo que me habló de cómo poner los huevos negros, me acuerdo que me habló de muchas cosas, pero también en un momento paró, me miró, yo me acuerdo mucho de eso porque me impresionó mucho, y me dijo, no te creas, me estoy enfrentando a gente realmente muy poderosa. Y fue la última vez que hablamos. No entiendo. Nosotros estuvimos años. Vimos casos muy fuertes. Nunca él, ni Nacho, ni Gina tuvieron una consecuencia. Todo lo que llegaba a suceder durante el desarrollo de ese programa, nosotros lo controlábamos, mi equipo y yo. O sea que no trascendía más allá. Y cuando él se separa, pues por alguna razón cambió su actitud y pues dejó de hablarme, dejé de hablarle. Y cuando yo fui a hacer ese ritual en el que él había estado, me llamó y me dijo que lo había yo traicionado. Y le dije, bueno, yo no traiciono a nadie con mi trabajo. Y si a mí me buscaron y es la misma estación con la que lo hicimos, lo hice. Y ahí rompimos. ¿Y te pesa eso? Sí, porque era mi amigo. Hubo un malentendido, alguien lo asesoró mal o no tuvo resultado lo que intentó. Algo lo frustró, lo Mm, enojó, pero definitivamente no fui yo. Porque cuando yo estaba en esa otra estación, yo le hablé un par de veces y me dijo, vamos a hablar, nos vamos a comer. Y yo le hablé un par de veces también. ¿Cuándo nos vemos? "Ah, es que no he tenido tiempo, no he tenido tiempo". Ya 2 veces en 3 días dije, no, pues quien no quiere y lo dejé por la paz. claro. Nada, quiero hablar un poco de todo lo que te fui contando tantas veces y que tiene que ver un poco con esto mismo que decías. A ver, yo me he metido en panteones de noche a grabar, he estado en lugares extraños como esta, no me sale la palabra, no es la ermita, es el lugar donde ha aparecido la Llorona Xochimilco, no, en no, Guanajuato. en Guanajuato. Que de hecho es un lugar donde han fusilado gente, he estado haciendo juegos de Ouija, he estado eh, haciendo no, o sea, grabando, produciendo para mis documentales cosas extrañas. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es peligroso? ¿Hay que meterse con estas cosas? ¿No hay que tenerle miedo? ¿Cómo funciona? Antes que nada, debe uno de tener un respeto absoluto, porque lo que hacen ellos no es algo que ellos eligieron, fueron hechos, creados Para eso. para eso precisamente. Entonces, si tú te vas a la religión de luz, a cualquier religión de luz, te dicen, bueno, aquí está la luz y esto es lo malo, tú sabes si te vas para allá te va mal, Sí, tienes que venirte para acá con tu Señor de luz o con los seres de luz que te sustentan. Entonces,
Cuando uno coquetea, que eso es algo muy peligroso, con la oscuridad, puedes terminar siendo uno de ellos. Y ahora, ¿a qué me refiero coqueteo? A que te involucres sin tener el conocimiento necesario ni el nivel de conciencia como para evitarlo en un momento dado. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es como si fuera algún tipo de contagio. Una vez que tú empiezas a, pues a entrar en ese medio, empiezas a vincularte a través de conocimiento o a través de algunas ventajas o de algunas condiciones que estás tomando en provecho de eso que estás aprendiendo, y eso tiene un costo. Entonces hay un momento en que te cobran. En la creación son leyes que son eternas, o sea, todo, absolutamente todo lo que se hace es cíclico. Si tú haces algo, eso va a dar vuelta y te va a agarrar. Es como la ley del boomerang, que muchos le llaman. Es lo que decías vos del agarrar. Sí, sí, y una vez que te agarran es difícil que te zafes. Y si te llenas de orgullo o de, no sé, de una emoción malsana para no pedir ayuda porque te da vergüenza, pues yo siempre estuve dispuesto a decir, si me dice yo voy, por supuesto que voy, pero no. Y entonces hay que meterse, hay que escuchar, hay que conocer. Antes que nada, Porque pues lo que, también, perdón que te interrumpa, muchas veces, muchos de los casos más fuertes que yo he investigado de exorcismos, de infestaciones e incluso de relación con espíritus, es gente que no se metió en nada y que se encontró de golpe con eso. sí se les pegan, sí, pero no se metió en ese momento de golpe. ¿Qué es lo que puede hacer? O sea, todo esto es ciencia. Aunque parece mentira, hay ciencia y muy clara. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma que es un cuerpo que estamos formando con nuestras acciones, pensamientos, actitudes, reacciones, todo lo que hacemos, que es un cuerpo que nosotros formamos, que va a ser un vehículo que te permita salir de aquí cuando cuando sea el momento. Y tenemos una parte espiritual que es pura, es la presencia del Ser Supremo en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Antes que nada, ir respetando todos esos puntos en ambos lados. Yo podría decirte que yo puedo agarrar, no importa quién me pongan enfrente, lo puedo agarrar si tengo la ley que esté de mi lado, porque agarrarlo nomás porque me cayó mal o porque se presentó, no, pero si se presenta en mis áreas, sí puedo quitarlo. Si le presenta para una persona que pidió ayuda, sí puedo quitarlo. Me están dando los elementos y me están dando la oportunidad de la ley para poder hacerlo, Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que alejarse o hay que vivir con respeto? con respeto. Ok, Con respeto. Por ejemplo, en tu caso, que tú ves este tema, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy haciendo no se compromete en nada. Eso es lo que yo soy y tú eres lo que tú eres. Entonces, lo que yo soy, estoy preparado para esto y tú estás preparado para lo tuyo, con lo mismo que me preparo yo, con un respeto absoluto hacia todos lados. perfecto. Y eso te genera una protección que pues te sirve para librarte de alguna sorpresa. Y te decía, tenemos una cuerpo energético y es una frecuencia. Y tenemos una longitud en esa frecuencia. Si es, si es así o es así. Ajá. Yo te puedo decir, por ejemplo, el demonio es así, la luz es así, entonces no puede por dónde entrar. Pero ¿qué pasa si esta frecuencia se hace más densa? Entonces se entra. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando coquetea con eso? Hace que su frecuencia baje. Y entonces baja su frecuencia y el demonio no te agarra porque quiere, te agarra porque puede. Claro. ¿Y por En- qué quiere o por qué puede o por qué lo hace? Porque eso me lo han dicho varios demonios, para fastidiar a tu Señor. ¿Y en qué crees vos? Por supuesto que en la luz, definitivamente. También veo seres de luz, tengo mis guías, ¿Quiénes son tus guías, si puedes son decirlo? ángeles. ¿Y cómo llegaste a hablar con ellos? Ellos se aproximaron a mí poco a poco. Yo en alguna forma los, los sentía y los llamaba por, eh, por sensaciones, no por palabra ni por pensamiento, sino por sensaciones. Y empezaron a aproximarse y por ejemplo, yo tuve algunos acontecimientos muy serios y llegaban y me decían, ¿por qué?
Entonces ya ponía yo atención en lo que me habían dicho, entonces yo solucionaba el problema que tenía, generalmente emocionales. Las emociones son las que influyen en la frecuencia de tu vibración, que sea así o que sea así. Y eso va cambiando todo el tiempo. No, si tú tienes una estabilidad emocional, Ok. tu frecuencia se mantiene cerrada, tu longitud de onda frecuencia cerrada, entonces el demonio no puede entrar. Es como si quisieras meter un cuadrado en un círculo, pues no entra nunca. Y eso, llevándolo a la mirada católica, es lo que hablan de un espíritu fuerte o un espíritu débil. Lo que pasa es que, eso te lo puedo decir también, porque también Sí. lo he visto, el creador existe, por supuesto que existe, y está a la orden de quien de una manera limpia, sana, lo llame y lo invoque cuando es necesario, siempre está. Entonces, yo cuando yo trabajo por el lado del hermetismo, de las ciencias ocultas, de las ciencias esotéricas, de la filosofía, de muchas leyes. Pero hay momentos en que sí tengo la necesidad de invocarlos. Entonces, a veces le digo, bueno, ahí voy, Señor, échame la mano y ahí voy. Voy a ayudar a mi hermano, a mi hermano, y entonces voy no a ver si puedo, sino tampoco es ufanarme de que siempre voy a poder, pero lo hago porque sé que tengo las armas y los elementos para poder hacer y ayudar a alguien. ¿Y hay una guerra realmente entre estos seres de luz y de sombra o no? Es relativo, es relativo. A mí me ha tocado en la casa de ustedes, en alguna ocasión, estuve yo hablando con eran como 4 o 5 guías de luz, y de repente ya terminamos y se fueron. Una de las personas que estaban conmigo me dice, ¿ya vio, maestro? Y entonces me asomo y estaban abajo con unos seres de oscuridad. Y estaban hablando, no sé qué estaban diciendo, no supe, pero sí pregunté que qué estaban haciendo. Dice, ese es asunto de tomar acuerdos para que tú puedas estar bien. Es lo que vos decías, que juegan papeles, de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto que sí, cuando la mente es poderosísima. O sea, lo que tú piensas es lo que va a ser, lo que tú determinas, eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando tú invocas a un ser de luz, por supuesto que va a venir, pero va a venir cuando la razón por la que lo estés invocando tenga una razón de ser y tenga un principio, y tenga un fin y sea algo noble. ¿Por qué podés ver estas cosas? Porque me imagino que te lo habrás planteado muchas veces y otra gente como yo no puede ver nada. O yo Porque tenemos condiciones diferentes. Ajá. Yo, por ejemplo, recuerdo varias vidas. Recuerdo, por ejemplo, una vida en Irlanda, donde estaba yo en una torre de piedra, que las ventanas eran angostitas, no cabía la cabeza, y las paredes como de 40 centímetros de piedra. Y era círculo porque era una torre. Y tenía yo unas mesas como de ingeniería, con unos lienzos de papel grandes, y hacía yo mapas estelares. Tenía yo un telescopio ahí, y ahí veía yo, y ahí lo iba anotando en cada una de esas cartas. Esa es una que recuerdo. Otra que recuerdo, en la costa este de Estados Unidos, otra en la costa oeste, en Italia, en Roma. O sea, tengo varios recuerdos de varias encarnaciones. ¿Y cómo empezaste a recordarlo? En alguna ocasión meditando, estaba yo sentado en el sofá donde me sentaba yo a meditar con mis brazos recargados y no podía entrar para meditar. Entonces les pedí a mis guías que me enseñaran algo que fuera interesante para mí. Y fue donde me dijeron cuál era mi nombre, el nombre real, y me dijeron pues algunas cosas del conocimiento, lo que podía hacer, lo que tenía que hacer, cómo lo estaba haciendo y de qué tenía que cuidarme a través de imágenes. En aquel entonces mi papá estaba muy enfermo y recuerdo que el médico pues ya había agotado todos los elementos y no podían quitarle el dolor. Entonces ese día que pasó eso estaba yo meditando y les pedí que se lo quitaran y se le quitó.
Entonces ahí es donde me di cuenta el poder de proyección que puedes tener en la mente. ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se protege? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que haber a personas como tú? No necesariamente. ¿Qué tenemos que hacer el resto de los mortales? No necesariamente buscar a alguien como yo, que sí sería muy útil, sino empezar a vivir de una manera equilibrada. Tener una concepción que todos podemos tener de lo que es el bien, de lo que es el mal, y procurar estar siempre del lado del bien, sin perjudicar a nadie, respetando a los demás, exigiendo un respeto hacia uno mismo, trabajando, generando. O sea, yo creo que eso lo sabemos todos, pero pocos lo hacemos. Entonces es importante tener un equilibrio en ese sentido. Cuando nosotros logramos un equilibrio físico y que no tenemos contaminantes, entonces todas las cosas empiezan a manifestarse. La cuestión económica, la cuestión espiritual, la cuestión física, en fin, todo. Pero tienes que estar equilibrado. ¿Y qué significa estar equilibrado? ¿Qué es lo que más rompe el equilibrio? Para abreviar, el enojo, el miedo. Una persona se puede contaminar de emociones de baja vibración, pero podría tardar semanas o meses. Pero con el enojo o el miedo es cuestión de horas. Entonces tu vibración de estar cerrada como debe estar se abre. Cuando te enojas y ahí es en donde le das cabida a estos seres para que entren. Es como decir, pues están aquí en el vecindario y de repente ven tu puerta abierta y ahí vienen todos. Vienen todos a comer. Pero por otro lado decías que los respetás a estos seres oscuros Sí, porque es su papel. sí, sí. He tenido experiencias, por ejemplo, en alguna ocasión que estaba yo solo en la casa de ustedes, hay una puerta que da al patio, y entonces estaba yo, eran como las 11:30 de la noche, estaba yo preparando algunas cosas, estaba yo solo, y de repente vi como que pasó alguien, como si hubiera visto el final de una capa. Entonces dije, "Allí alguien pasó", abro la puerta y me asomo, y a la puerta donde está el garaje de entrada había como unos 20, 30 de ellos. Y es algo que no pensé, no lo razoné, simple y sencillamente me fui encima de ellos y desaparecieron. ¿Y hay protecciones, esto de la sal, del rezo, del agua bendita, del palo santo? ¿Sirve para algo todo eso? Si te das cuenta, todo eso tiene alta vibración. Ujú. Entonces, cuando tienes algo de alta vibración, ¿qué es el agua bendita? El agua bendita tiene la característica de captar energéticamente, la ionizas. Entonces, cuando un agua se bendice, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que al contacto contigo liberes de oscuridad, de malas energías. Entonces le estás dando una dirección al agua y eso lo podemos hacer todos. Solamente que lo hacen los sacerdotes porque lo saben y lo creen. ¿Y la sal, el palo El- santo? La sal es uno de los mejores limpiadores que existen. Ajá. Tú puedes poner, por ejemplo, agua bendita con sal, un poquito de sal, debe ser de mar, pura. Puede ser de la gruesa, de la grande, pero de preferencia de mar pura. Y la puedes poner en algún lugar de tu casa y eso absorbe energía negativa, pero en serio. Y otro día, pues la tiras, lavas bien tu recipiente y vuelves a ponerlo todos los días. Y eso depura tu ambiente. Y otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, poner incienso. El incienso por el aroma también es una vibración. Poner música sacra, que también por las tonalidades también tienen una vibración. En fin, o sea, todo lo que sea de vibraciones altas te ayuda para estar equilibrado. Todo lo que es el enojo, la angustia, la desesperación, la tristeza, la envidia o todo eso, te baja la vibración. Y entonces se abre tu frecuencia y eres víctima fácil de estos seres. Y corriéndote del tema de estos seres, ¿te ha tocado ver fantasmas, espíritus Sí, desencarnados? sí, pero eso no hace nada. Eso no hace nada. A veces lo veo y digo, ya vete, cuate. ¿Y te hablan? No, o si me hablan no los oigo. Pero sí, sí me ha tocado ver, pero esos no hacen nada. Y a veces andan perdidos los pobres. Me imagino que Entonces, cuando ya hay algún, porque yo trabajo con pacientes, en el consultorio se acumulan algunos, entonces los saco y les doy camino.
Se les llama darle camino cuando los traigo, los agrupo y se los entrego a un ser de luz de jerarquía. Y ahí llegan a pasar a donde tendrán que pasar. Sí, efectivamente, una vez que ya están frente a un ser de jerarquía, entonces este mismo ser los conduce hacia el lugar donde deben de estar. Algunos a la luz, otros un poco menos de luz, sino cada quien a su lugar. Me contaste de tu temor cuando empezaste, cuando te eras un niño, me contaste algunos de los temores. El Eric Soham de hoy, ¿le teme algo a todo esto? No les tengo miedo. ¿Por qué? Qué es lo que hace que le tengas miedo a algo? Que sea desconocido. He leído tanto de ellos, he trabajado tanto con ellos que me doy cuenta que son ni siquiera, no tienen un trinche, ni son rojos, ni tienen cuernos. Esa es una falacia, no. Son parásitos. Y lo que hacen es pegarse. Nosotros tenemos en la sangre vitaminas, tenemos oxígeno, tenemos minerales, tenemos todo. Pero la parte energética con la que vivimos se genera intracranealmente por procesos bioquímicos y salen por la nuca, por la base del cráneo. Ahí salen a Atlas, que es la primera vértebra, todas las cervicales, se van a todo el cuerpo para que tengas la energía que necesitas para poder vivir. Entonces, si nosotros procuramos tener esa energía sana, tenemos más vitalidad, tenemos más fuerza, tenemos más conciencia. Maestro, muchísimas gracias. Pues como siempre, un verdadero placer, Jorge Luis. Y un saludo para todas las personas que nos ven. Un saludo afectuoso de Eric Soham. ¿Dónde te encuentran si te quieren contactar? Bueno, tengo un número en el que me pueden dejar un mensaje. Es el 55 21 98 4606. Ahí un mensaje, en ese teléfono no lo contesto porque es con el que trabajo, pero si llega un mensaje ahí, seguramente lo veo y entonces yo me comunico o les mando un mensaje para que ya se comuniquen al teléfono que les voy a dar. Perfecto. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Jorge Luis.